Muy bien, nos encontramos con el doctor Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra, pero en esta ocasión nos reúne, doctor, una situación coyuntural que está causando mucha relevancia y es que el TC ha ordenado la excarcelación de Betsy Chávez. Aquí desde el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales queremos conocer su opinión legal de esto y sobre todo qué implicancias tiene, ¿no? Quizás en otros procesos también. ¿Qué le ha parecido en primer lugar la decisión? La decisión me parece absolutamente constitucional. Se ha emitido respetando el derecho fundamental a la libertad de una persona, más allá de quien sea el personaje político, en este caso, la ciudadana Betsy Betsabé Chávez Chino, pero además se ha considerado que ninguna persona puede ser privada de su libertad, ni se puede mantener esa privación de libertad sin la existencia de un mandato previo, por escrito y motivado. ¿Y qué es lo que ha sucedido en este caso? Contra Betsy Chávez Chino se dictó un mandato de prisión preventiva inicial que venció en diciembre del 2024, 19 de diciembre de 2024 específicamente. Y un día antes, el 18 de diciembre del año 2024, la Fiscalía solicita la prolongación de la prisión. Producto de este petitorio, el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo programa para aproximadamente una semana después la audiencia de prolongación y todo ese tiempo Betsy Chávez Chino se encontró privada de su libertad sin la existencia de un mandato judicial por escrito y motivado que ordene su prolongación y su privación de libertad. Porque ¿Qué ya es lo había que ha vencido, razonado? ¿correcto, doctor? Que ya Esta había audiencia. vencido, que había vencido el 19 de diciembre del año 2024. Entonces, ¿qué es lo que razona el Tribunal Constitucional? Todo este periodo en el que tú has estado privado de tu libertad ha sido absolutamente inconstitucional y yo tengo que reponer al estado de las cosas anterior a la vulneración de tu derecho y por lo tanto anulo todas las resoluciones que se dictaron en el marco de la prolongación de la prisión preventiva. Quiere decir que esto significa un precedente de marcar, de decirle adiós a los pedidos de prisión preventiva prolongados a última hora. Por supuesto, pero además es importante esta sentencia porque no solo hace un razonamiento de la perspectiva constitucional peruana, sino que también hace un análisis de la jurisprudencia comparada, en este caso, por ejemplo, de la jurisprudencia española, en la que justamente se había razonado también en la misma perspectiva que la posibilidad o la facultad que tiene el Ministerio Público de requerir la prolongación de la prisión preventiva debe incluir la posibilidad material de que el órgano jurisdiccional también pueda resolver antes del vencimiento de la prisión preventiva inicial decretada, ¿no? Es decir, si vence el día, por ejemplo, 7, entonces el Ministerio Público tiene que presentarlo en una fecha tal que permita que el órgano jurisdiccional también pueda ventilar o conocer esa petición de prolongación antes del día 7, porque si ocurre el día 8 ya es inconstitucional y da lugar consecuentemente a la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso de la libertad personal. Claro, y creo que también a su consideración esto influye en el buen trabajo que debería tener quienes presentan o quienes deberían respetar estos plazos, ¿no? Porque no se hace con antelación. Usted lo habrá visto, me imagino. Por supuesto, lo vemos constantemente. El Ministerio Público suele presentar requerimientos a última hora porque se les está yendo los plazos, se está finalizando sus plazos y no solo sucede en las prisiones preventivas, lo mismo sucede en la prórroga de los plazos de la investigación preparatoria. Al último día, ¿no? O un día antes están presentando la prórroga y esta prórroga se resuelve muchísimo tiempo después, un mes después, 2 meses después y prácticamente se convalida una situación inconstitucional de mantener a una persona bajo la persecución penal durante un tiempo muy extenso. Y creo que esta sentencia del Tribunal Constitucional, claro, en un derecho mucho más importante y cuya afectación es mucho más evidente como la libertad personal, La ha libertad. dado un pronunciamiento correcto porque justamente nadie puede mantenerse privado de su libertad sin que exista una resolución judicial que señale o que ordene justamente dicha privación. Pero un dato adicional es que el Tribunal Constitucional señala, ¿no? Si bien es cierto, nuestro ordenamiento procesal no regula en qué día tú debas presentar o con qué tiempo de anticipación el Ministerio Público tenga que presentar su solicitud de prolongación, le dice implícitamente
esto debe conllevar también a la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie dentro del plazo. Y exhorta a ambas instituciones, al Poder Judicial y al Ministerio Público, a generar políticas institucionales, protocolos de cooperación interinstitucional a efectos de que estos requerimientos sean presentados con anticipación y el Poder Judicial también pueda resolver con anticipación la situación jurídica de los ciudadanos. Claro que sí, en lo que cita de una falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia, ¿correcto, doctor? Totalmente de acuerdo, porque en los ciudadanos, y es algo que nosotros también siempre reclamamos en los procesos penales, especialmente cuando se tratan de altos funcionarios públicos, que en muchas ocasiones los argumentos tanto del Ministerio Público y del Poder Judicial se debe a la falta de logística, a la falta de recursos humanos, a la falta de tiempo, a la excesiva carga procesal, pero esos son circunstancias que le competen única y exclusivamente al Estado y que no puede repercutir en la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, el Estado es ineficiente, el sistema de administración de justicia es ineficiente, entonces tú tienes que estar más tiempo privado de tu libertad. Eso es absolutamente inconstitucional y no resiste el menor análisis. Claro que sí. Doctor, y ahora esta decisión del TC, ¿cómo influye en la investigación que se le sigue, continúe en juicio Betsy Chávez? ¿Qué implicancias? En este caso ha sido muy claro, el Tribunal Constitucional ha indicado que en el día, ¿no? En el día, el Juzgado de Investigación Preparatorio Supremo ordene la excarcelación, porque eso no lo puede hacer el INPE. Debemos recordar que el INPE simplemente priva a una persona. Por órdenes. No, priva no, vamos a cambiar el verbo. Ejecuta la privación de la libertad de una persona por mandato judicial y también la excarcela por mandato judicial. Y en este caso específico, eh, el Tribunal Constitucional, porque la demanda de habeas corpus también se interpuso contra el, el Instituto Nacional Penitenciario, le dice, oye, tú no tienes la culpa porque a ti el Poder Judicial no te dio un mandato de excarcelación. Sin embargo, sí ordena que ahora el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo, hoy mismo, dicte la excarcelación, que se libere inmediatamente a la señora Betsy Betsabé Chávez Chino por parte ya del INPE como consecuencia del mandato judicial, pero además solicita que el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo dicte las medidas necesarias para asegurar su presencia en juicio. Y acá Así te es. voy a responder lo que me preguntaste, porque al finalizar un mandato de prisión preventiva y estando pendiente de resolución el proceso penal, sí es posible imponer reglas de conducta correspondientes a la comparecencia restrictiva. Y en ese sentido, lo que nosotros consideramos que debió haber sido incluso la decisión inicial del Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo en diciembre del año 2024, va a ordenar estas medidas a efecto de asegurar su presencia. No podemos, y eso debe ser un lineamiento de interpretación universal por todos los operadores de justicia, ¿no? No podemos tratar de privar a una persona solo por fines instrumentales al proceso penal, ¿no? Es cierto que el Estado requiere de hacer eficaz su sistema de justicia, su sistema de persecución del delito, pero ello no nos puede llevar al otro lado del campo de la batalla y afectar de manera tan irracional, tan irrazonable los derechos fundamentales de las personas. En este caso, yo creo que se van a tomar las medidas pertinentes y en nada va a afectar el trámite del juicio oral que se está realizando en su contra, más allá de que yo considero de que allí no hay ningún delito de rebelión. Claro, de igual forma se te va a garantizar de que Betsy Chávez pueda asistir al juicio sin ningún problema. Por supuesto, porque se le va a poder imponer las reglas de conducta pertinentes a efecto de asegurar su presencia. Ahora, doctor, hay un tema importante también y creo que lo toma el Ministerio Público como argumento. ¿Qué elementos hacen, por ejemplo, en un caso como este, de que a una persona ya no se le deba prolongar la prisión preventiva? En este caso, el Tribunal Constitucional no lo ha analizado, ¿no? Si tú lees toda la resolución, no hay un análisis del por qué deba prolongarse, porque se ha limitado al análisis de la afectación Del derecho. inconstitucional Ajá. de estos a prácticamente 8 días, si mal no me equivoco, que estuvo privada sin mandato judicial y entonces ha tratado de reponer el estado de las cosas hasta antes de la afectación. Claro, Sin embargo, claro, ¿y qué podría decir esa contraparte, no? Como le digo, como es claro, el caso del Ministerio Público. pero sin embargo, a ello quiero llegar. La prolongación de la medida de prisión preventiva
No es automáticamente, no es porque el proceso está demorando, ¿no? La Ujú. normativa procesal es absolutamente clara. Exige dos presupuestos importantes. Primero, que concurran circunstancias de especial dificultad que tienen que ser acreditados o prolongación de la investigación del proceso y que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. En el caso de la posibilidad de sustracción de la justicia, más allá de las discrepancias con los órganos jurisdiccionales, es un poco difícil poder cuestionarlo frente a la solicitud de prolongación porque prácticamente es el statu quo respecto a la prisión preventiva inicial. Pero donde sí la defensa especialmente tiene la posibilidad de cuestionar es las circunstancias que importen una especial dificultad. Y la pregunta es, ¿cuántos procesados son? ¿Existen procesos especialmente complejos en el Perú? Por supuesto, existen procesos de 50, 100 personas procesadas en un mismo expediente, pero este caso no es un proceso complejo. O Claro. sea, la complejidad propia de la naturaleza, pero no es de especial dificultad que permita tanta demora desde el año 2022. O sea, estamos desde el año 2022, 2025, 3 años y aún no se resuelve su situación jurídica. Te reitero, yo discrepo con los órganos jurisdiccionales, yo considero que la conducta por lo que están siendo procesados es una conducta típica, pero más allá de esta situación, lo cierto es que ninguna persona tampoco puede ser sometida a un proceso penal durante tantos años y estar con esa afectación constante a su estado emocional, al bienestar familiar y personal, producto de la incoación de un proceso penal de larga data. Entonces, los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público en especial tiene la mayor responsabilidad en esta demora y que creo que no se acreditan, porque si tú verificas el juicio oral que se está desarrollando, si mal no me equivoco, son aproximadamente 5 o 6 personas los que están siendo procesados y no merecería tanto plazo, ¿no? No requerirían tanto plazo para haber, uno, investigado, para haber llevado la etapa intermedia y para haber emitido una sentencia en primera instancia que yo considero debería ser absolutoria. ¿Y eso ha sucedido solo en el caso de ella o también en otros implicados dentro de este juicio oral del caso de Pedro Castillo? Respecto a esa privación indebida de aproximadamente 8 días sin mandato judicial, me parece que solo de ella. Ha sido el único caso, pero entendemos que es una señal de que el Tribunal Constitucional está tratando de poner en orden las cosas y creo que es importante no solo para los ciudadanos, sino también para quienes ejercemos la defensa técnica de las personas que están siendo procesadas en el Perú, que lastimosamente nuestro sistema judicial, nuestro sistema de persecución del delito, está en un populismo punitivo que tiene que ser limitado y restringido a efecto de cautelar nuestros derechos. Quizás con tintes políticos, doctor, porque se deja de lado quizás el derecho y no se está priorizando lo que debería ser como los derechos fundamentales, como es uno de ellos, a la libertad. ¿Qué? Es cierto, o sea, en este tipo de casos tampoco podemos soslayar los juicios paralelos, tampoco podemos soslayar las presiones que existen de ciertos sectores políticos, pero justamente ahí está la responsabilidad de un fiscal objetivo y de jueces objetivos, imparciales e independientes. Tienen que procurar tomar sus decisiones al margen de cualquier presión externa y así justamente lo ha reconocido incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde señala que el derecho a ser oído frente a un tribunal con garantías del debido proceso implica el derecho de ser escuchado justamente por un juez imparcial. Y la imparcialidad está relacionada con la independencia. Y en ese sentido sí necesitamos una reforma, porque no necesitamos jueces que tengan que estar siendo evaluados cada 7 años, porque eso muchas veces lo supedita a los poderes de turno. Necesitamos jueces independientes que simplemente tengan que ser evaluados por su situación o por las faltas que puedan cometer en determinados actos, pero no producto de una evaluación periódica que genera ese miedo y ese temor a tomar decisiones que en muchos casos, evidentemente, son decisiones impopulares, pero que son correctas desde una óptica constitucional. Claro que sí, doctor. ¿Y esto tiene incidencia quizás en el caso que lleva con su defendido el expresidente Martín Vizcarra? Nosotros estamos esperando que entre el día de hoy o mañana pueda emitirse ya la resolución respecto a la apelación de la prisión preventiva. Mm. Esperemos que la decisión pueda ser positiva, porque al igual que en este caso, también la decisión de primera instancia fue una decisión inconstitucional,
fue una decisión que no ha ponderado la libertad de las personas por sobre el proceso penal. Porque reiteremos, por supuesto que nosotros requerimos de un proceso penal eficaz, de un proceso penal que pueda generar sentencias bien absolutorias o condenatorias y que las personas se hayan sometido al dicho proceso penal. Pero ello no implica tener un razonamiento tan irracional de decir, bueno, como ahora tienes comparecencia simple y ya no te puedo dictar comparecencia restrictiva, entonces ándate a prisión. Es lo que Eso no señalaban resiste el menor algunos, análisis. claro, es lo que algunos señalaban, doctores especialistas, conversamos como que ya se está dando una especie de pena adelantada de lo que se cree. Por supuesto, y además eso vulnera el principio de presunción de inocencia porque la creencia no puede llevar a la privación de una libertad. Recordemos nosotros que si bien es cierto, está permitida la prisión preventiva, lo cierto es que esta prisión preventiva tiene estándares. Y en el caso justamente de Yoshiyama, el Tribunal Constitucional estableció estándares vinculantes, ¿no? Que al ponderar la prisión preventiva y su aplicación desde el principio de proporcionalidad, deberá tenerse en cuenta de que esto no afecte irrazonablemente el principio de presunción de inocencia. Entonces, eso de decir, bueno, yo creo que lo van a condenar, no tiene, pero ni la mínima justificación para dictar una prisión preventiva, porque esa es una especulación que hace el juez de investigación preparatoria, porque la condena no se sostiene en un grado de sospecha, que es el grado de sospecha más intenso, la sospecha fuerte, sino que se sostiene en un estándar de certeza más allá de toda duda razonable, que un juez de investigación preparatoria no puede ponderar, porque eso única y exclusivamente le compete a los jueces de juzgamiento quienes han presenciado la actuación de la prueba bajo el principio de inmediación. Claro que sí. Doctor, ¿en cuánto tiempo debería estar? ¿Está dentro del plazo todavía para que se ya emiten una respuesta sobre la apelación? El plazo venció el día de ayer, el día de ayer martes. El artículo 278 del Código Procesal Penal establece que la resolución, la decisión tiene que ser emitida en el día de la vista de la causa, que ha sido el día viernes, o en un máximo de 48 horas, que han pasado el día de ayer, porque son 48 horas hábiles conforme se suele contabilizar en los procesos penales. Entonces, nosotros creemos que debería estarse emitiendo la decisión entre hoy, a más tardar mañana, pero esperemos que sea el día de hoy la notificación de esta decisión, que más allá de ser positiva o negativa, nosotros creemos que debe cautelarse de que los jueces tomen una decisión conforme a derecho, conforme a la Constitución y en claro respeto por la libertad de las personas y el principio de presunción de inocencia, que es parte justamente de ese reconocimiento como ser humano en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho. Y sobre todo que se ha visto bien atropellado, doctor. Veíamos que en tan solo una semana Vizcarra iba de Ancón y luego regresaba a Barbadillo. Luego ya el INPE solucionaba con una resolución que no, porque el hecho de tan solo ser presidente. ¿Cómo ha tomado eso el señor Vizcarra? Ah, Él, desde un punto de vista humano y político, él ha tratado de resistir. Nosotros como abogados sí interpusimos habeas corpus, ¿no? Luego ya se nos ha declarado, la semana pasada se nos declaró eh, improcedente por sustracción de la materia, dado que lo habían regresado a Barbadillo. Ajá. Pero si no sucedía eso, quedaba claro que el órgano jurisdiccional tenía que reponer el estado de las cosas hasta antes de la vulneración de su derecho, y en este caso de un derecho muy claro, el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque cuando se abrió el establecimiento penitenciario de Barbadillo, se indicó en sus considerandos expresamente que se reabría para albergar internos de la naturaleza o con el cargo que tenía el señor Alberto Fujimori. ¿Cuál es ese cargo? Presidente constitucional de la República. Y bajo esa misma premisa se internó al señor Toledo, al señor Ollantumala, al señor Pedro Castillo, en diferentes estados procesales. Por ejemplo, el señor Pedro Castillo todavía está en prisión preventiva, el señor Ollantumala estuvo en prisión preventiva, ahora está condenado. Yo también discrepo de esa sentencia, pero está condenado. Y el señor Toledo también estuvo en una etapa en prisión preventiva y ahora está en situación de condenado.
Todas estas personas además han sido sentenciados por distintos hechos de distintos periodos. Por ejemplo, el señor Ollantumala por No hechos anteriores a necesariamente su mandato. cometidos, doctor, dentro de su Exacto. mandato presidencial, ¿correcto? El señor Ollantumala por hechos anteriores a su mandato por aportes de campaña del año 2006 y 2011, que son anteriores a su mandato asumido el 28 de julio del 2011. Y en los otros dos casos, sí están vinculados a su periodo presidencial, pero en virtud de esta resolución que abre el establecimiento penitenciario Barbadillo y por toda esta práctica uniforme que ha existido durante todos estos años, quedaba claro que la única razón por la que se abrió este establecimiento penitenciario era por razones de seguridad para justamente garantizar la integridad física y personal de los expresidentes de la República. Y en ese sentido, no existía ninguna razón para discriminar, para diferenciar donde no cabe hacerlo, lo que vulneraba claramente el principio de igualdad y que nosotros considerábamos que una respuesta constitucional hubiese dado lugar a su retorno a Barbadillo, pero como lo hicieron antes, pues ya no dio lugar a ese pronunciamiento, el cual en cierta medida, eh, limitó a señalar que había ocurrido la sustracción de la materia. Claro que sí. Doctor, muy amable por sus comentarios a nuestra comunidad jurídica. Vamos a estar igual a la expectativa de que ya se resuelva esa respuesta tras la apelación que han presentado ustedes. Muy amable. Gracias a ti.